Señal directa. Saludamos en el estudio a Abril Alcalá, candidata de la Coalición por México al Frente, a diputada federal por el Distrito 8. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, José Ángel, Josefina. Muchas gracias por darnos este espacio, porque de verdad para nosotros, sobre todo los candidatos a diputados federales, es bien importante que nos demos a conocer, porque hablamos mucho del presidente, de nuestros candidatos a gobernador, a presidentes municipales, pero a veces nos olvida que en la Cámara de Diputados, tanto local como federal, suceden cosas muy relevantes. Ahí es en donde se aprueban, se proponen las leyes, donde se aprueban los presupuestos, y yo creo que aquellos diputados o candidatos que no se tomen muy en serio este trabajo y que piensen nada más ir para sentarse a dormir y cobrar, yo creo que es una enorme falta de respeto para la ciudadanía, y es importante que uno sí pueda acercarse con la gente a nivel de cancha, explicarles a qué vamos a ir, qué tenemos pensado, cuáles son las propuestas, y además que nos conozcan en corto, porque definitivamente hay un hartazgo en la ciudadanía y es indispensable que se recupere la confianza de uno a uno. Yo creo que nos falta mucho contacto. ¿Por qué buscar una diputación federal o local? ¿No? Cuando es un tema tan desprestigiado, lo estás señalando justamente en este momento de que la gente está harta. Sí, de hecho, los diputados federales y luego los locales son los peores evaluados por la ciudadanía. Y es que la imagen es precisamente de un diputado dormido o de una Cámara de Diputados medio vacía, un mono arriba parece que habla, pero que nadie está escuchando, nadie le está dando importancia. O haciendo leyes que nos dañan. Exactamente. Y yo creo que precisamente por eso es que busco una candidatura federal. Bueno, no lo creo, lo sé, porque yo tengo el doctorado en Políticas Públicas y Educación, he sido investigadora gran parte de mi vida, y la verdad me duele mucho que uno puede proponer y proponer a tomadores de decisiones buenos proyectos, pero en realidad si no hay voluntad política no se hace. Entonces hay que estar en donde se toman las decisiones, y yo creo que hay que profesionalizar la política para que la gente vuelva a confiar, que la gente, o sea, que quienes estén allá realmente se ganen su salario, que nosotros sepamos que es gente capaz de tomar decisiones, capaz de hacer acuerdos, de convencer al resto de diputados de cómo le afecta o le beneficia una iniciativa a la ciudadanía. Es un trabajo complicado. Yo, con lo que he recorrido de las calles, ya nos llevamos muchísima tarea. Empezamos con unas cuantas propuestas y ahorita ya llevamos un montón que tendremos que analizar con expertos, obviamente, pero el trabajo es mucho. Yo creo que quien se lo quiera tomar a la ligera, de verdad no tiene vergüenza. Y yo creo que esa es la diferencia, y eso es lo que yo le quiero transmitir a la ciudadanía. ¿Qué es lo que se propone Abril Alcalá de llegar a la Cámara de Diputados? ¿Cuál quiere que sea su legado a su paso por esos 3 años? Mira, porque ya hay reelección. Ya hay reelección, y además eso es importante que lo sepa la gente, que el ciudadano sí está observando, sí debe de haber mecanismos para que nos pongan tacho palomita, que sepan qué hicieron sus diputados, para que a los 3 años o nos reiteren la confianza o nos la retiren. Entonces nosotros debemos de pensar ya a mediano y largo plazo. Entonces yo he presentado varias propuestas. Mi bandera siempre ha sido la educación, pero ahorita la seguridad yo creo que a todo mundo es lo que nos tiene muy agobiados, hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Y muchos les van a hablar de, por ejemplo, de seguridad, de corrupción. Y aquí lo importante es que se les diga cómo. Como diputado federal, a nosotros nos va a tocar darle funcionalidad y orden al nuevo sistema de justicia penal. Porque si bien tiene muy buenas intenciones, resulta que es del tipo de iniciativas que se hacen desde un escritorio y en la implementación se destruyen. Los policías están atados de manos. Hemos platicado desde con criminalistas, criminólogos, obviamente abogados, pero también con los policías, y nos dicen que están frustrados, igual que la ciudadanía, de que ven a los delincuentes entrar y salir. Entonces habrá que revisar este nuevo sistema. ¿A priori qué le quitarías? Pues mira, de hecho, yo creo que le daría un tiempo de gracia adicional en lo que se capacita a la policía. También a los diputados federales nos tocaría mandar recurso, etiquetar recurso federal para capacitación,
porque es imprescindible que sepan llenar los formularios, que sepan cuál es el procedimiento. Últimamente hemos oído en las noticias que a violadores, asesinos, los dejan libres porque no les leyeron sus derechos, porque no había flagrancia. Entonces, la gente está empezando a tomar la justicia en sus propias manos. Yo daría ese tiempo de gracia adicional, porque no en todos los estados se pudo implementar al mismo tiempo y con la misma facilidad. Desgraciadamente aquí necesitamos reclutar otro nivel de policías y definitivamente también etiquetar recursos para videovigilancia vecinal. De hecho, eso es una de las propuestas de Ismael del Toro, porque si necesitamos pruebas y además ser preventivos, muchos de los muchachos que hoy delinquen porque no hemos sido capaces de enamorarnos de la educación o enamorarlos, muchos es porque se las estamos poniendo muy fácil. Entonces, si vieran que sí hay un sistema que puede observar conductas delictivas y que sí se les puede aprender con pruebas, pues es como las cámaras de fotoinfracción, ¿no? Esas yo creo que te leen hasta la conciencia. Entonces, un equipamiento de esa calidad sí sería necesario. Seguramente con los expertos que ha podido platicar, entre ellos los criminólogos, como lo está señalando, ¿cuál es la sugerencia o la propuesta para limpiar las corporaciones? Y hablo en términos generales. Sabemos que están coludidas, o algunos nos dicen que en Jalisco, todas. Que en Jalisco todas. Entonces, desde una diputación, ¿cómo hacerle para hacer precisamente esa limpia? Digo, ya hemos pasado el bolígrafo, con estudios de control y confianza, y no funciona. Mira, estamos mal. Es que hay desde muchas perspectivas. Aquí lo importante es que además estamos haciendo equipo para que lo federal también aterrice en lo municipal y en lo estatal. Por una parte, necesitamos fiscales autónomos e independientes en todos los niveles. Tanto para el fiscal general, se tendría que descentralizar, porque no puede ser que en un estado como Jalisco solamente haya una fiscalía. Entonces se necesita descentralizar y necesita haber un fiscal anticorrupción, que sea el que persiga estos delitos, tanto las corruptelas que están desde dentro de las corporaciones en los niveles más altos, pero también a nivel del policía, el que tenga el rango más bajo. Yo me pregunto, no es tanto, los tienen que capacitar primero, pero ¿no será posible, como en Brasil hicieron en algún momento, una intervención en la que a los policías se les dé prestigio de nuevo, que se les capacite, que haya un servicio civil de carrera a nivel nacional, que les regrese el respeto que le debería tener la ciudadanía a los policías? A nosotros nos dicen policías, es que a mis amigos los corrieron porque decían que estaban involucrados. Yo digo, es que a ellos no se les corre, se les mete a la cárcel, ¿no? Si tienen un vínculo comprobado, no puedes dejar un delincuente de ese tipo a la calle. Y ahí es donde tiene que entrar la justicia a nivel fiscales, ministerios públicos, peritos, etcétera. Es un recurso importante el que se debe de invertir, como yo siempre lo digo, es en educación y es formar a estos equipos. No es una solución rápida, es generacional, pero también hay que abordarlo desde la prevención. Otra de las propuestas que yo les estoy presentando a los ciudadanos es que, escuchando a la gente, hablamos mucho de la juventud y de darles un impulso a su primer empleo, ¿no? Yo creo que además del primer empleo hay que hablar de emprendurismo, hay que hablar de capacitación en oficios. Pero mucha gente nos empezó a decir, oiga, ¿pero qué pasa con los mayores de 40? Pues resulta que, hablando a nivel de cancha otra vez, nos dimos cuenta que este rango de edad, a partir de los 40, es gente que se está desaprovechando muchísimo en las empresas jaliscienses, por lo menos. Es gente que además tiene hijos a su cargo, muy probablemente padres, incluso enfermos, que tienen que mantener, tienen una casa. Y ahí es donde vamos a dejar, yo creo que parte del legado que me interesa mucho en la Cámara de Diputados, es la ley de inclusión laboral. Es que se den incentivos fiscales a las empresas para que se incorpore a personas mayores de 40, a madres jefas de familia y a personas con alguna discapacidad. Abril, eres una persona muy preparada.
eres alguien que se ha preocupado por eso, por adquirir un buen nivel académico y podrías estar trabajando donde tú quieras. ¿Por qué entrarle a la grilla política? ¿Por qué aceptar, por ejemplo, que en tu futuro inmediato puedas tener enfrente el tener que ser parte de una bancada, que al final de cuentas va a representar intereses concretos de un grupo político, y entonces, bueno, de repente correr ese riesgo de ser parte de esa inercia terrible que existe en la política mexicana? Fíjate que sí me preguntan mucho. Yo trabajé un tiempo en la ONU, de hecho, y ahí fue donde me di cuenta que es verdad esta frase ecologista de piensa globalmente, actúa localmente. En realidad uno pudiera estar en una posición bastante cómoda, ser investigador, a mí me encanta, pero yo sí creo que uno debe como ciudadano, uno debe de asumir una responsabilidad y que lo que yo aprendí que sí pueda ser útil para la gente. Si yo dejo este lugar vacío, probablemente se lo deje a alguien que sí esté viendo la política como negocio, a alguien que no esté tomándose en serio las iniciativas, a alguien que nada más le va a decir que sí a otro que decida por él. ¿Eso no lo vas a hacer tú? No. Es decir, no vas a ir en la bola. Fíjate, para votar nada más, si levantar la mano. Es que nos preguntan mucho, nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Pues primero es convencer, porque muchos nada más votan por ignorancia. Muchos no saben el efecto que está teniendo esa decisión sobre la ciudadanía. Si lo vieran, si escucharan las pláticas de esta gente que vemos en la calle, si se fueran un día a cualquier institución de salud pública, de verdad se la pensarían dos veces. Por un lado es informarlos, convencerlos, y si de plano hay algún interés de por medio, tendré que ser la que diga que no. Y además, yo quiero que el ciudadano esté informado. Si nosotros tenemos de nuestro lado a la gente, ellos sabrán que tienen que darle la cara y tienen que darle cuentas de por qué están votando algo que va en su contra. Entonces, yo a la ciudadanía le digo, estén muy pendientes, nosotros desarrollaremos mecanismos para que nos evalúen. Y a partir de ahí, si alguien quiere decidir algo que va en contra de sus intereses, pues que me adopten. Les digo, adóptenme en las colonias, que yo sea su mecanismo de comunicación en donde se toman las decisiones. Y entre muchos, dicen que los buenos somos más, pero los malos están organizados, entonces vamos organizándonos nosotros. Bueno, y es que ahora ya en el Congreso de la Unión, mi diputado o diputada se pierde en ese más de 500 porque son muchísimos. Yo replantearía la pregunta, entonces, a ver, si Abril Alcalá llega al Congreso, nos está diciendo que va a votar en conciencia. ¿No votará en el grupo de MC, PRD, del grupo Hagamos, o representando a quién o cómo? ¿O al grupo Universidad? Yo creo que todo mundo tenemos, de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a nuestro trabajo, sí tenemos áreas específicas en las que vamos a trabajar. Precisamente la coalición se hace porque de entrada se hacen alianzas ahí en el Congreso. Pero desde antes hay que decirle a la ciudadanía quiénes somos los que nos vamos a aliar para tomar decisiones. Desgraciadamente, por ejemplo, en el caso de MC presentaron algunas iniciativas excelentes como regresar los bonos navideños, que son de verdad una burla, pero solamente muy pocos diputados, algunos del PRD, algunos del PT, algunos del PAN, se unieron, pero no llegaron a más. Entonces, esta coalición es para que se junten desde ahorita todas estas, desde todos estos ángulos, pero sobre una plataforma. También me preguntan por qué hay unas alianzas que suenan tan distantes en el espectro político. Pues en realidad es porque la plataforma sí es congruente. Los temas de prioridad, justicia, anticorrupción, educación, creación de empleo, innovación, eso van a ser esas serán nuestras banderas. Abril, agradecidos por esta visita y continuamos. No, hombre, gracias a ustedes y gracias a todos los que nos recibieron en sus casas. Muy amable. Continuamos enseguida.